Hola a todos, hoy comenzamos con el módulo 1 de Ciencias Naturales, Materia y Entorno, la materia del universo. Bueno, quien les habla es la profesora Nicole Montalbán Torres. Bienvenidos, ¿cierto?, a la asignatura de Ciencias Naturales para primer ciclo de Educación de Adultos. Bueno, este primer módulo consiste principalmente en el aprendizaje y el estudio de la química, ¿ya? En donde vamos a hablar de la composición de la materia. ¿Qué unidades se revisarán en este módulo? Vamos a comenzar con la unidad 1, que corresponde al átomo y sus constituyentes. La segunda unidad es el enlace químico y la tercera es la emisión radiactiva. Para hoy día principalmente vamos a ver la unidad 1, el átomo y sus constituyentes. Primero comenzaremos revisando lo que es la teoría atómica. Primero que nada, ¿cierto? Es necesario recalcar que el concepto de átomo no apareció de la noche a la mañana, sino que esto se vino trabajando aproximadamente desde el año 1808 hasta el año 1925 a la fecha. Aún se sigue dando, ¿cierto? O intentando dar explicaciones de los modelos atómicos. Podemos decir que el primer modelo atómico fue el de Dalton en 1808, luego vino el modelo atómico de Thomson, luego el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Bohr y el que actualmente, cierto, se está tratando de actualizar igual con el tiempo, es el modelo actual cuántico ondulatorio, ¿ya? Esta lámina principalmente les muestra a ustedes un resumen de cómo se han ido, ¿cierto?, constituyendo estas partes y cómo han ido dando a conocer la idea del átomo actual, ¿ya? Primero podemos destacar, por ejemplo, en el modelo atómico de Dalton, que fue uno de los primeros, podemos darnos cuenta que para Dalton los átomos son las partículas básicas de la materia y son indivisibles, ¿ya? Y también invisibles, o sea, a la fecha, ¿cierto? Es muy complejo poder mirar o observar, ¿cierto? Sin tener alguna técnica asociada, un átomo, ¿ya? Por lo mismo, hasta el momento solamente hay ideas previas o tenemos nosotros una idea preconcebida de cómo poder diferenciar un átomo, que luego se las voy a mostrar, pero todo esto, ¿cierto?, se ha ido unificando y mejorando con el tiempo. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en propiedades. Eso también, ¿cierto?, lo describió Dalton. Y por lo general se unen entre sí en proporciones definidas, enteras y sencillas, para formar compuestos y se pueden unir en más de una relación entera. Esos son también, ¿cierto?, algunos de los dichos que implica el modelo atómico de Dalton. Luego, en 1904, apareció el modelo atómico de Thomson, en donde hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre Dalton y Thomson. Debido a que Dalton, ¿cierto?, para Dalton solamente un átomo era una simple esfera, ¿ya? Algo que nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, en distintos elementos químicos por esferas de distintos tamaños, ¿ya? Pero para el modelo atómico de Thomson esto cambió, ¿ya? Esto ya no era solo una esfera, sino que también tenía, por ejemplo, encontraban que era una esfera maciza de electricidad positiva, pero en cuya superficie, ¿cierto?, estaban incrustados los electrones, y estos electrones, ¿cierto?, son con carga negativa. Entonces, por lo general, ¿cierto?, hay una diferencia entre Dalton y Thomson, que vendría siendo esta misma esfera, pero ya con algo incrustado, que era la carga negativa, y a eso se le llamó, ¿cierto?, con el tiempo, el budín de pasas, ¿no? Luego vino el modelo atómico de Rutherford en 1911, en donde ya, a diferencia, ¿cierto?, del de Thomson, ya no era algo macizo, conciso, sino que en el caso de Rutherford se le conoce como el sistema planetario, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, para poder darnos cuenta más o menos de cómo es el átomo, tenemos el núcleo, ¿cierto?, que vendrían estando las cargas positivas y los neutrones, y alrededor, ¿cierto?, vamos a tener electrones girando en órbitas. Ya más adelante, ¿cierto?, se fue dando cuenta de esos términos. Luego viene el modelo atómico de Bohr en 1913, en donde el electrón ya giraba alrededor del núcleo, pero en diferentes órbitas. Ya estaba, ¿cierto?, más garantizado el concepto de orbitales, que es el lugar en donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿ya? Y más adelante, ¿cierto?, vino el modelo actual cuántico ondulatorio, que es hasta el momento, ¿cierto?, el que nos está explicando con mayor simplicidad lo que significa, ¿cierto?, un átomo. Y entre ellos fue desarrollado por Schrödinger y Heisenberg.
¿ya? En donde considera que los electrones tienen un comportamiento, pero tanto de onda como partícula. Es decir, se saca un poco de la mente, ¿cierto?, esta idea de que un átomo simplemente viene siendo una partícula como tal y que la podemos tocar, ¿cierto?, etcétera, o observar, sino que también aparece el concepto de onda, algo que también se revisa en física, ¿cierto?, y tiene que ver más tal vez con la energía. Ahora, el modelo atómico de Dalton, como les había visto, ¿cierto?, anteriormente, para que ustedes tengan una idea, ¿cierto?, en la mente, el Dalton a nosotros nos ayudó, ¿cierto?, a diferenciar los átomos, por ejemplo, de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, simplemente dando a conocer que eran esferas, pero de diferentes tamaños. Entonces, en ese tiempo, ¿cierto?, en 1808, la verdad es que era la única idea de átomo que teníamos en la mente, ¿ya? Y simplemente cambiábamos el tamaño nomás para diferenciar, ¿cierto?, distintos átomos. Son lo que yo les hablaba, ¿cierto?, del budín de pasa, es este el modelo, ¿ya? En donde, si se dan cuenta, la parte naranja que ustedes ven en el modelo vendría siendo, ¿cierto?, la parte positiva de esa esfera, y lo que son como incrustaciones vendrían siendo los electrones, que en ese tiempo, ¿cierto?, se creía que los electrones estaban incrustados en esta masa positiva. Y por eso, ¿cierto?, se parecía a un estilo como un queque o un budín de pasas, o una especie, para nosotros en Chile sería como una especie de pan de Pascua. ¿Ya? Modelos atómicos de Rutherford, a diferencia, ¿cierto?, de los otros dos, ya es como la idea más conocida, ¿cierto?, de lo que es un átomo. Cuando uno busca, ¿cierto?, en internet y revisa y coloca átomo, su estructura, les va a aparecer algo muy similar a lo que dijo Rutherford, ¿ya? En donde se identifica un núcleo, una parte central, con partículas subatómicas, específicamente, ¿cierto?, protones y neutrones, y alrededor tenemos los electrones, que en ese tiempo todavía no se sabía que estaban en órbitas, hasta que llegó, ¿cierto?, el modelo posterior, que es el modelo de Niels Bohr, que ya nos habla, ¿cierto?, que estos electrones sí o sí se encuentran girando alrededor del núcleo, en la corteza, o órbitas, y en esas órbitas, ¿cierto?, tienen distintas formas, etcétera. Eso más adelante, ¿cierto?, se va a revisar. Y más que nada, ¿cierto?, esta idea preconcebida de que tenemos en el átomo un núcleo y una corteza. Y en esa corteza, ¿cierto?, están los orbitales, en donde están girando los electrones. Ahora, esos electrones no es tan fácil, digamos, de encontrar su posición, sino que todo eso, hasta el momento, ¿cierto?, se sigue estudiando. Eso es en torno, ¿cierto?, a lo que es la teoría atómica, o al menos lo más importante. Ustedes, la idea, ¿cierto?, es que lo vayan profundizando. Los átomos, según la carga eléctrica, también nosotros los podemos clasificar en átomos sin carga eléctrica y átomos con carga eléctrica, o más conocidos como iones. Los átomos que no tienen carga eléctrica se les denomina átomos neutros, y normalmente cuando son átomos neutros decimos que la cantidad de protones y de electrones es igual y que su carga neta absoluta, ¿cierto?, es cero. En cambio, los átomos que sí tienen carga eléctrica pueden ser de dos tipos. Esos se les llaman iones. Cuando los átomos, ¿cierto?, son con carga eléctrica y tienen carga positiva, se les llaman cationes, y cuando tienen carga negativa se les conoce como aniones. Ejemplos de ellos, en el caso, por ejemplo, de los positivos o los cationes, el átomo normalmente pierde electrones, que son negativos, y por ende, ¿cierto?, se quedan positivos. Imaginemos que a nosotros cada vez que nos quitan algo negativo, nos vamos quedando más positivos. Entonces a los electrones, ¿cierto?, les ocurre algo similar. Y acá un ejemplo, ¿cierto?, de catión vendría siendo el elemento sodio con un más arribita, ¿ya? Y este más que ustedes ven acá, en el fondo está hablando, ¿cierto?, de que es un catión, de que ya no es un átomo neutro, sino que tiene carga eléctrica. Y así como están los positivos, también hay negativos, que son los aniones. El átomo en este caso gana electrones, porque los electrones son negativos, y por ende se hacen más negativos. Un ejemplo de ello, ¿cierto?, es el anión cloruro. Y ahí fíjense que tiene el cloro, pero arribita tiene un signo menos, ¿ya? Eso significa que es un anión. Ahora, elemento químico. Los elementos químicos en general, ¿cierto?, sabemos que son todos los que se encuentran en la tabla periódica, ¿ya? Y la tabla periódica está ordenada de tal manera, ¿cierto?, de que podemos nosotros clasificarlos tanto en grupos, que se encuentran, ¿cierto?, distribuidos en forma vertical, como periodos, es decir, en forma horizontal.
En el caso de todos los elementos químicos, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar en la tabla periódica el símbolo del elemento, el número másico y el número atómico. El símbolo, ¿cierto? Es la letra, lo que nosotros normalmente, ¿cierto? Tenemos que aprendernos a veces para diferenciar un elemento de otro. También tenemos el número atómico, que vendría siendo el número entero que aparece, ¿cierto?, en la tabla periódica, y el número másico u masa atómica, que vendría siendo el decimal que aparece, ¿ya? En este caso, el Z, que es el número atómico, nos representa la cantidad de protones que tiene el átomo. Cuando el átomo es neutro, esa cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. En cambio, el número másico lo que me representa, ¿cierto?, es la masa que tiene el átomo. Esa masa, principalmente, como los electrones, ¿cierto?, tienen carga negativa y la verdad es que son bastante livianitos, se considera más que nada la carga del núcleo. Entonces, en el núcleo sabemos que tenemos nosotros las partículas subatómicas de protones y neutrones. Entonces, cuando calculamos el número másico, en el fondo estamos considerando, ¿cierto?, a la suma de los protones y los neutrones. Acá está lo mismo, ¿cierto?, para que ustedes igual ahí lo revisen con calma. Cómo saber lo que es el número atómico, ¿cierto? Que yo les decía que es el número entero que aparece acá, ¿ya? Y en un átomo neutro sin carga eléctrica, la cantidad de protones siempre va a ser igual a la de electrones. Y el número másico, ¿cierto? A diferencia de lo anterior, lo representamos por los valores, ¿cierto?, que están acá como decimales, ¿ya? A veces, según la tabla periódica, les puede aparecer abajo del símbolo o arriba, ¿ya? Va a depender de la tabla que uno tenga. Lo importante sí que la masa atómica o número másico, ¿cierto?, va a ser la suma de los protones y los neutrones, ¿ya? Y el número másico se le considera como letra A mayúscula o masa atómica. ¿Cómo calculamos la cantidad de protones y electrones? Por ejemplo, si yo les doy un diagrama donde aparecen, ¿cierto?, las partículas subatómicas, es cosa de contarlas. Recordar que en el núcleo, ¿cierto?, en el centro del átomo tenemos los protones y los neutrones, y alrededor tenemos los electrones. Entonces, en el caso de los protones, si nosotros contamos, ¿cierto?, las esferas, nos dan que tenemos 8 esferitas rojas, por lo tanto tenemos 8 protones. En azul tenemos los electrones, y si los contamos, ¿cierto?, también tenemos 8. Y los neutrones también tenemos 8, ¿ya? Entonces, en este caso, al tener el diagrama, simplemente contamos las esferas, ¿cierto? Y nos damos cuenta de cuántas partículas subatómicas hay para cada una. Pero esto ocurre más que nada cuando la presencia del átomo es neutro, es decir, no hay carga eléctrica. Porque cuando hay carga eléctrica, lo que cambia es la cantidad de los electrones. Ya no necesariamente van a ser iguales a los protones. En este caso sí, porque el átomo no tiene carga eléctrica. Pero cuando tiene carga, como les digo, los electrones son los que se ven alterados. Ahora, por ejemplo, acá dice, ¿qué pasa si ya no tenemos el diagrama? Sino que nos entregan, ¿cierto? Acá como un X, un 40 y un 20. Tenemos que calcular igual las partículas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Siempre nos fijamos, ¿cierto?, que el número más bajo va a ser el Z, que en este caso es el 20, y el 40, ¿cierto?, vendría siendo el número másico, ¿ya? Y el X vendría siendo el símbolo. Si no lo conocemos, tenemos que tener una tabla periódica, ¿cierto?, para reconocerlo. Entonces el Z va a ser el 20 porque es el número más pequeñito que aparece aquí entre estos dos. Los electrones van a ser, como el átomo es neutro, ¿cierto?, van a ser la misma cantidad que tengan ustedes para el Z, es decir, para los protones. Si ya les dio que era 20, ¿cierto?, para los electrones también van a ser 20. Y los neutrones, para poder calcularlo, yo tengo que hacer una resta entre el másico y el atómico, es decir, 40 menos 20, ¿ya? Y eso me da 20. ¿Qué pasa ahora si nos entregan un ion? ¿Qué sucede? En este caso, por ejemplo, tenemos un catión, algo que tiene carga positiva, ¿cierto? Si tiene carga positiva, se mantiene igual lo que yo les había dicho anteriormente, pero la diferencia es que esta carga positiva influye solamente en la cantidad de electrones, ¿ya? Los protones se mantienen, siguen siendo 19, los neutrones vendría siendo el 39 menos el 19, que eso nos da 20, y los electrones ahora va a ser 19 menos 1, y eso me darían 18 electrones. ¿Por qué? Porque cuando son positivos, ¿cierto?, estos perdieron algo negativo. Y al perder algo negativo significa que yo quedé más positivo, y al perderlo, ¿cierto?, significa que tengo que restarlo. Entonces, por eso, en vez de ser 19, pasan a ser 18. Ahora, en el caso de los aniones, pasa lo contrario.
En vez de perder este electrón, ¿cierto? Ellos ganan un electrón. Entonces, si teníamos, por ejemplo, 9 electrones en estado neutro, así como el caso del flúor, al tener el flúor ahora una carga negativa, en vez de tener 9, va a tener 10 electrones. Vamos a sumarle un electrón más, porque como tenemos carga negativa, significa que tiene una carga negativa más. Entonces quedó más negativo todavía. Propiedades de los elementos, algunas diferencias. Más que nada, ¿cierto? Reconocer cuáles son los metales, no metales, semimetales y gases nobles. Principalmente los metales constituyen aproximadamente el 75% de los elementos. Es casi toda la tabla periódica, ¿ya? Los metales tienden normalmente, ¿cierto?, a ceder electrones. Y en ese sentido, ¿cierto?, ellos se transforman fácilmente en cationes, ¿ya? Lo que yo les decía cuando tenían carga positiva. Los no metales, en cambio, ocupan el sector superior derecho de la tabla y por lo general tenemos al carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, boro, etcétera, etcétera. Y ellos fácilmente se transforman en iones negativos, en aniones, ¿ya? Los semimetales, hay algunos ahí en la tabla periódica que no se sabe si están a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Ellos tienen por lo general propiedades intermedias. Y los gases nobles son los que ustedes van a ver siempre en el extremo derecho, ¿ya? En el grupo 18. Ellos no forman iones, ¿ya? Y en condiciones normales no se combinan con ningún otro elemento químico, ¿ya? De la tabla periódica. Acá están los gases nobles, esto que lo estoy marcando acá, grupo 18. Aquí tenemos unos no metales, y esto que ustedes ven acá como en color moradito, son algunos de los semimetales, ¿ya? Y en rojo también hay algunos aquí que son metaloides, están mezcladitos. Y por lo general los que están en celeste, ¿cierto? Acá son metales de transición, pero metales, y estos también son metales, excepto el hidrógeno, y aquí está arribita. Síntesis de la unidad. Bueno, ¿qué vimos en general? Vimos los modelos, ¿cierto? Vimos, por ejemplo, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr. Hablamos del bosquejo que tiene, ¿cierto?, el átomo. Sabemos que tiene un núcleo, que tienen electrones alrededor. El átomo se representa mediante esos modelos. También decimos que el átomo constituye normalmente una fuente de energía que está contenida en ese núcleo, ¿cierto? Y que tiene las partes que nosotros ya comentamos, protones, neutrones, electrones. Y todas esas partes, ¿cierto?, que yo les contaba, determina principalmente las propiedades químicas y físicas de los elementos, ¿ya? De todos estos elementos que tiene la tabla periódica. Luego, el átomo también vimos, ¿cierto?, que era la unidad estructural de la materia y que ese modelo actual presenta las partículas subatómicas que ya las revisamos, ¿ya? Entonces, más que nada, ustedes aprendieron ahí algunos conceptos como número atómico, número másico, los elementos, ¿cierto? Es como una primera noción de lo que es los constituyentes de la materia. ¿Qué actividades vamos a realizar? Bueno, para poder, ¿cierto?, darnos cuenta si ustedes van reforzando esto que nosotros les vamos enseñando, primero vamos a comenzar con completar ustedes la actividad para reforzar y trabajar en casa, página 22 y 38 del cuadernillo de Ciencias Naturales de primer ciclo. Ya, eso van a quedar de tarea. Esta tarea yo la voy a resolver en la próxima clase que se les grabe. Va a aparecer, ¿cierto?, como resultado al comienzo del inicio, ¿cierto?, las actividades que yo les deje como propuesta, ¿ya? Y un ejemplo de ejercicio de prueba, según lo que aprendimos. Las partículas subatómicas denominadas protones, ¿qué cargas poseen y dónde se encuentran alojadas en el átomo? A. Núcleo y poseen carga positiva. B. Núcleo y poseen carga negativa. C. Corteza y poseen carga positiva. D. Corteza y poseen carga negativa. En este caso, ¿cierto?, la alternativa correcta es la letra A. Núcleo y poseen carga positiva. Entonces tenemos que recordarnos, ¿cierto?, cuáles son los protones, qué carga tienen y dónde se encuentran. Lo mismo con los neutrones y los electrones. Ya, espero que les haya gustado y nos encontramos, ¿cierto?, en la siguiente clase que va a quedar grabada para ustedes la próxima semana. Que estén muy bien y que tengan una buena semana. Adiós.